Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Hoy nuevamente compartiendo la alegría de reflexionar juntos el Evangelio que nuestra Santa Iglesia estará profundizando, haciendo memoria este domingo. Y será el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Es un Evangelio que yo quiero que le demos una mirada de catequesis, pero al mismo tiempo una mirada de evangelización. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque sale un evangelio, sale una parábola, personalmente de las más hermosas que pueda haber en el libro de Lucas, donde sale después de una pregunta clave, una pregunta que tú y yo posiblemente nos hemos hecho o que nos deberíamos hacer como buenos cristianos, y es: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Otras traducciones dirán: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Me gusta más esa traducción incluso porque el hecho de pronunciar la palabra heredar, ya de una u otra manera estamos diciendo que somos hijos, que tenemos un papá, porque solo el hijo hereda. Y es una pregunta que nos tiene que mover la vida como catequesis. ¿Por qué? Porque posterior a esta pregunta, Jesús le da la posibilidad a este maestro de la ley, quien fue el que se le acercó, un doctor de la ley, a preguntarle qué debía de hacer para conseguir la vida eterna. Este maestro de la ley, muy bien catequizado, con toda la enseñanza judía, resume toda la ley en dos leyes. Primera ley: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y segunda ley: amar al prójimo como a sí mismo. Catequesis, ¿por qué? Porque en eso se resume la ley. Recordemos que son dos tablas de la ley. Una primera tabla donde se escriben los 3 primeros mandamientos, que son mi relación con Dios y conmigo. La relación que tenemos Dios y yo, donde están los 3 primeros mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Pero viene una segunda tabla de la ley, que son todos los mandamientos que están relacionados con el prójimo: honrar a padre y madre, no matar, no desear la mujer del prójimo, no mentir, etcétera, etcétera. Toda una catequesis que se resume en 2 mandamientos y que este maestro de la ley tenía muy claro. Por eso, cuando el maestro de la ley le da esa respuesta a Jesús, Jesús le dice: has contestado bien, si haces eso, vivirás. Ahora quiero que pasemos, después de esta catequesis, a que llevemos esto al corazón, y eso es la evangelización, que la catequesis tome vida en nuestro ser. Llevémoslo al corazón, porque es lo que hace Jesús posteriormente de que el maestro de la ley le lanza otra pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús lanza una parábola, a una respuesta, a una pregunta que el maestro de la ley le hace. Y es como respuesta a esa pregunta que nos lanza una de las parábolas que ha trascendido la historia de la humanidad, y es: ¿quién es mi prójimo? Jesús nos cuenta en este evangelio de un hombre que ha sido golpeado, maltratado por ladrones y que lo dejan tirado y medio muerto en el camino. Por el lado de ese hombre medio muerto o aparentemente muerto pasan sacerdotes, levitas, y simplemente lo rodean y siguen de largo. Siguen de largo, ¿por qué? No porque no tengan el deseo de ayudarlo, sino porque posiblemente tienen miedo de que hagan con ellos lo mismo. Y yo quiero que llevemos esta primera parte al corazón, porque tú y yo le damos muchos rodeos a muchas personas que hoy sabemos necesitan ayuda. Porque ante realidades de nuestro país, ante realidades de nuestra comunidad, ante realidades de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos, simplemente las miramos, pasamos en torno a ellas y seguimos derecho.
Seguimos derecho no porque no los queramos ayudar, sino porque creemos que no tenemos las herramientas para hacerlo, que no somos las personas indicadas para hacerlo, que simplemente nos da miedo incluso ayudarlos porque nos puede pasar lo mismo. Pero hay un tercer personaje que menciona a Jesús y es el buen samaritano, el que se acerca, el que no lo da por muerto, sino que lo da por un hombre que puede resucitar, que puede volver a la vida, que ese problema, esas heridas que tienen no son la última palabra en su vida, sino que hay algo más, y lo que lo mueve es el amor, la compasión, que en definitiva es lo que mueve a Jesucristo nuestro Señor. Porque tú y yo, cuando nos ubicamos en este evangelio, nos podemos ubicar como el buen samaritano, y en realidad no, somos cualquier personaje de esta parábola, excepto el buen samaritano. El único buen samaritano es Jesucristo nuestro Señor, al que no le da miedo acercarse a tocar tus heridas y mis heridas, al que no le da miedo que le hagan lo mismo, incluso que hasta lo maten. Él no dio rodeos, Él vino directamente y asumió nuestra humanidad. Asumió nuestra humanidad porque este tema de alcanzar la vida eterna, que es una pregunta que ha trascendido por muchos años, nos ha afectado mucho nuestra fe cuando no hemos entendido cómo Jesús la explica a través de esta parábola. ¿Por qué nos ha afectado? Porque tú y yo creemos que la salvación se alcanza después de la muerte. Porque tú y yo creemos que toda esta vida es una lucha para la salvación de nuestras almas después de la muerte. Y no. Por eso dirá San Pablo, Jesús asume nuestra condición humana, lo dirá en la carta a los Filipenses. Se despojó de su condición divina y asumió nuestra condición. Desde ese punto y momento Jesús ya está salvando la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hace entender lo que es la vida, entender lo que es nuestro cuerpo, entender lo que es el entorno en el que vivimos, nos movemos y existimos. Y la salvación no es después de la muerte, la salvación es ya, hoy. Tú que estás escuchando este audio estás invitado a que seas salvo hoy. ¿Y qué es la salvación? Es vivir en el amor, es movernos por el amor de Dios. Por eso a esa respuesta de ese maestro de la ley Jesús le dice, has contestado bien. Porque ese hombre le dice, hay que amar a Dios primero. Y amar a Dios primero es dejarnos amar por Él. Porque como dice San Juan, a ti te amamos Dios porque nos has amado primero. Y cuando uno se deja amar por Dios nuestro Señor, créanme que es muy fácil ir a amar al prójimo. Ir a amar a ese al que le he dado tantas vueltas, rodeos y no quiero ayudar. Ir a amar a ese al que me ha hecho mal, al que me ha herido y simplemente lo desprecio, simplemente lo ignoro. Cuando recibimos el amor de Dios es muy fácil amar al prójimo. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.